que vi repetidamente. Esta materia, Introducción al Derecho, es una de las materias de primer año. Entonces sucede muchas veces que algunos de ustedes son de las primeras materias que están cursando y tal vez en otras asignaturas tengan a disposición todo el material bibliográfico escaneado, pero no es el caso de la materia de Introducción al Derecho, que la bibliografía obligatoria es el libro del doctor Ravivaldi, el titular de la cátedra. La universidad cuenta con algunos capítulos, 2, escaneados, que facilitan, bueno, digamos que ustedes puedan empezar a leer apenas empieza la cursada y se puedan proveer del material a medida que van transcurriendo las semanas, pero no se puede escanear todo el libro por la protección de los derechos de autor. Bueno, esa era básicamente la pregunta más recurrente. Había otras consultas que preguntaban sobre el grupo de WhatsApp. Yo entiendo que ustedes lo pueden hacer en forma organizada particular, pero esa no es una vía de comunicación por parte de la cátedra. Les aclaro esto porque podría ser que existiera, pero no es el caso, ¿sí? Entonces, bueno, si existe ese grupo, ninguna de las comunicaciones que estén allí está como validada ni chequeada desde el punto de vista de la cátedra, ¿sí? Es una herramienta colaborativa de ustedes, pero no tiene esa formalidad. Eso por otro lado. Y la otra pregunta es respecto a las actividades. Ustedes saben que nosotros usamos la herramienta del e-learning y, por supuesto, de cuatrimestre a cuatrimestre, de año a año, dependiendo si la materia es cuatrimestral o anual, se hace como una réplica de todo el contenido de la plataforma. Algunas cosas están visibles y otras no están visibles. Por eso ustedes ya veían una actividad que nosotros no entendíamos por qué nos preguntaban, porque había quedado el año pasado, pero todavía no la habíamos dado. No la habíamos dado con consigna de fecha de entrega, precisamente para que tuvieran tiempo de leer el primer capítulo del libro. Es esa la pregunta de debate respecto de un artículo periodístico, pero no los queríamos enseguida, digamos, comprometer a hacer esa actividad si no tenían el material o no tenían leído el capítulo de persona, ¿no? Que requiere una lectura muy pormenorizada, es un texto que hay que leerlo varias veces para poder digerirlo, ¿no? Porque es una aproximación a la filosofía jurídica y una puesta en correspondencia. Esto sí ya es, no sé si alguien habla acá, perdón, abajo de la línea compartida es un cartel de persona. Sí, estoy compartiendo una filmina, pero todavía no las estamos pasando. ¿Tengo que hacer este acá o es lo mismo? Cátedra A es esta materia, sí. Les decía que, por supuesto, en el mensaje de bienvenida, el doctor Ravivaldi hizo esta aclaración respecto de la bibliografía y de, en líneas generales, cómo es la propuesta y el trabajo durante la cursada de nuestra materia. Este libro, Teoría General de Derecho, tiene 7 capítulos. Ustedes van a ver que coincide sustancialmente con el programa de la materia. Entonces, hemos desarrollado otras herramientas para ayudarlos en la lectura que tienen que ver con preguntas para que ustedes se puedan organizar respecto de si van bien. Existe también el módulo que no suplanta la lectura del libro, pero es una lectura complementaria que les permite también este ejercicio. Ay, chicos, por favor, no escriban en el PDF. No, perdón, chicos, yo no la configuré la clase y veo que están habilitados a escribir y si escriben en el PDF estamos mal. Bueno, gracias. Bueno, sí, casi 200 personas, ¿no? Hay que organizarse con respecto a las participaciones porque si no va a ser engorroso. Bueno, sí, les voy a dar lugar a preguntas, por supuesto. Ustedes saben que estos encuentros sincrónicos están previstos para que sean realizados conforme un cronograma que está dentro del programa y ustedes ya pueden ver cuáles son esas fechas. Esas fechas son tentativas propuestas por la facultad, después los docentes tenemos que ver si efectivamente ese día podemos, pero tratamos de respetarla en función de que ustedes ya lo tienen agendado
y bueno, va a ser más fácil para eso la organización. En cuanto al horario, que era la otra gran pregunta, bueno, también depende de los docentes. Como esta es una modalidad de distancia, no es que existe un horario de cursada. En mi caso me parece que este horario de 16 a 19 es bastante accesible para todos los que trabajamos, mientras paralelamente tenemos esta actividad académica. Bueno, por eso, entonces, les contaba, el libro tiene muchísimo bagaje, contenido teórico respecto de los ejes centrales del programa, está pensado para el desarrollo de una materia anual, pero acompaña bien una materia semestral o cuatrimestral, en tanto y en cuanto se focalicen en los temas principales, en los argumentos centrales, de modo que esas preguntas o esas guías de preguntas o las guías de lectura van de alguna manera orientándolos respecto a cuáles son los puntos centrales de la materia, ¿sí? Y las clases sincrónicas, por supuesto, que como les dije, van a quedar grabadas, no todo respecto de toda esta parte administrativa para optimizar después la reproducción de quien no haya participado, porque todo esto de alguna manera está en el foro, pero como era nuestro primer encuentro, me parecía también importante aclararlo. Otra cosa que les quiero pedir, que pasa mucho, nosotros leemos todos los mensajes del foro en estas materias de primer año, se repiten mucho las preguntas. Entonces, comprendo que cada uno quiere su respuesta, pero si la pregunta es la misma que la inmediata anterior o posterior, sinceramente traten de ir verificando lo que consultaron, o por lo menos de puntualizar un poco en forma más concreta en el título de la consulta. Horario de la clase sincrónica. Entonces, no hay que abrir 80 mensajes que dicen consulta y fácilmente sus compañeros, si tienen la misma consulta, pueden ver la respuesta que ya dimos, ¿sí? Para optimizar también el trabajo de todos. Había otra pregunta también que se repetía mucho que decía bibliografía capítulo 1, Natalia Müller, creo que la contesté un par de veces, y es porque seguramente se están mirando el cronograma, lo que quiere decir es que hay varios profesores que tenemos asignado el dictado y el control el dictado de las clases sincrónicas y el control de los foros, junto con el titular de la cátedra. Entonces, bueno, eso quiere decir que en este caso estaba a mi cargo el capítulo 1 de Persona, el Fundamento del Derecho, pero no es otra bibliografía distinta que el libro del doctor Ravivaldi. Bueno, ahí vi algunas manos levantadas. Ustedes tienen la posibilidad de tener los micrófonos abiertos, pero tengan en cuenta que somos 220 personas, así que voy a ver si puedo ver quién levantó la mano, a ver si será. No, ahí la estoy levantando yo. Bueno, no sé. Si alguien quería hacer una pregunta, esta es la oportunidad. A ver, Natalia Soledad Gómez Martínez. O Antonella. Natalia no habló. Sí, chicas, les estoy dando la palabra. Antonella o Natalia Soledad. No, están con problemas en el audio, no las escucho. Profe, yo quiero hacer una pregunta, soy Ortega Candela. Sí. En cada unidad que hay actividades, ¿es obligatorio responderlas o hacerlas? Sí, lo que vamos a hacer con las actividades, bueno, ahora sí voy a poner a grabar, ahora sí te pido que silencies porque se escucha como una interferencia y lo voy a contar, ¿sí? Y lo voy a poner a grabar. Ahí empezamos a grabar. Bueno, estos minutitos que precedieron a la grabación fue para organizar un poco las consultas que se habían realizado en forma recurrente en el foro. Voy a aclarar el tema de los trabajos que me acaba de hacer uno de ustedes para que también quede en la grabación. Está previsto actividades que tienen que ver con análisis o temas de debate que pueden ser en función mayormente de fallos jurisprudenciales o alguna situación de actualidad que también compartamos a través del espacio de actividades para que ustedes puedan realizar. En general, esas actividades son de autoevaluación porque por la cantidad de integrantes en estos cursos requieren hacer una corrección con una puesta en común. Es decir,
La puesta en común puede ser una devolución general a través del mismo espacio para que después puedan chequear con las opciones de respuesta que cada uno dio, o también las podemos compartir en una clase sincrónica. Es decir, comenzará el docente diciendo, bueno, en función de este planteamiento y esta situación que se daba en el caso para analizar, el punto de vista desde los argumentos jurídicos que vimos en la unidad o los fundamentos o los temas teóricos vinculados, nos permitirían llegar a la respuesta de esa pregunta o varias preguntas en tal sentido y justificarlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos hacer una puesta en común y si coinciden en función de los enfoques que cada uno le dio, bueno, definitivamente esas entregas van a estar refrendadas por esa puesta en común, y si entienden que no habían podido aprehender de los textos ese tipo de razonamiento, bueno, pueden compartir ya sea en el foro o en ese mismo encuentro. Insisto, siendo más de 200 personas es difícil hacerlo durante el encuentro sincrónico, pero pueden ustedes también apuntar cuáles son las consultas para poder formularlas en el foro y vamos a contestar. Por eso, insisto, esto también lo dije antes, pero quiero que quede en la grabación, es que por favor traten de especificar de una forma más concreta las consultas en el foro en el título, o sea, decir qué es lo que van a preguntar dentro del foro específicamente, para que otros compañeros que tengan la misma consulta puedan ver la respuesta que ya se dio. Por ejemplo, el horario del encuentro sincrónico de hoy. O, por ejemplo, plazos para entregar una actividad. O, por ejemplo, la cuestión de la bibliografía que surgió recurridamente al comienzo de la cursada. Pero tengan en cuenta que si son digamos, novedades que tienen que ser comunicadas para todos, necesariamente tienen que estar en el foro de novedades. No vamos a pretender tener una actividad o con una consigna sin haber dado ahí el anuncio para que ustedes también todos hagan o no la consulta en el foro, se puedan organizar de hacerla con determinado plazo de tiempo y que estén preparados para la devolución, ya sea a través del foro o a través de una clase sincrónica donde ese tema sea tratado. Esa es la metodología de trabajo. Hay otra consulta, María Fernanda. No te escucho. Y hay otra consulta, Samar Yamila. Hola, profe, buenas tardes. Decime. Yo quisiera saber si la materia es promocional o no. No, se rinde final. Ah, obligatorio. Gracias. De nada. Gustavo. Profesora, buenas tardes. Disculpe. Yo con 22 alumnos más estábamos en otro link. No sé, yo, bueno, por los grupos que tenemos, pude ver los mensajes y, bueno, ahora pude conectarme, por eso me conecté tarde. Pero estábamos esperando en otro link. Bueno, han quedado creo que 22 alumnos. Voy a tratar de poder avisarles que revean la situación. Perdón, Gustavo, ¿entraron por la plataforma en otro link? Así es. ¿Y cuál sería la ubicación de ese link? Porque yo solo vi una clase programada para hoy. No, habían dos, o sea, la misma clase con la misma dirección, pero estábamos en una sala en la cual, bueno, éramos 24 en su momento y quedamos 22, y bueno, por una compañera que me dijo de que vea el tema porque ya estaban dando la clase. Sí, la verdad es que no sé cómo funciona. Yo entré en el único lugar que vi. Me confundí de lugar, me había metido en introducción al derecho privado y después me di cuenta que estaba mal. Claro, chicos, bueno, lo voy a hablar mañana con la gente de la facultad a ver cuál puede ser el error para evitarlo a futuro. Gracias. Diana. Profesora, buenas tardes. ¿Sabe que quería hacer una consulta con respecto a lo que había que leer para hoy? Si era... El título de persona. Ah, está bien. ¿Y después había que leer la introducción del módulo? Bueno, el módulo va acompañando los capítulos del libro. Ah, ok, pensé que eran dos cosas distintas. De todas maneras, era el capítulo entero
de persona del libro. Bueno, es algo de lo que estábamos hablando recién. Es un capítulo que, como todo el libro, es largo y el módulo le sirve para ir enfocando los temas centrales. Idealmente hay que leer todo el capítulo. Sí. Carla. Ok, gracias. Bueno. Hola. Sí, yo más que nada quería preguntar sobre las actividades, en dónde se encontraban, porque leí la unidad 1 del módulo y no encontré ninguna. Chicos, por favor, no escriban en el PDF. Sí, estábamos también hablando de eso. Las actividades las vamos a ir dando la consigna en el foro de novedades. No lo hicimos hasta ahora para que tengan tiempo de conseguir el libro y leer el primer capítulo, que es justamente igual de todas maneras. El primer capítulo está digitalizado, pero enseguida vamos a pasar al capítulo 2 y también tienen que leerlo de la bibliografía. Por eso no quisimos apurarnos con una actividad que requiere la lectura del libro, porque si no consiguieron todavía el libro o no leyeron todavía el capítulo 1, vamos, digamos, por partes y vamos a ir dando la consigna. ¿Alguien más? No, de nada. Profe. Sí, Danisa. Buenas tardes, profesora. No sé si me escucha. Sí, perfecto. Mira, a mí no me quedó muy claro bien cuál es el libro, porque dijo, no sé si fue en esta No, lo del libro lo tienen que ver en el programa, en el foro de novedades, y donde está el programa está exacto, es el libro del doctor Rivaldi, teoría de derecho. Ese es el libro. Sí. Ah, o sea, es todo lo que está en la materia, porque me pareció que yo me confundí, pensé que tenía que buscarlo en la biblioteca. Sí, el libro no está todo digitalizado, es lo que dije antes. Chicos, si entraron tarde, después vean la grabación de la primera parte, ¿sí? El libro no está enteramente digitalizado porque el libro está protegido por derechos de autor. Entonces, la facultad pone a disposición 2 capítulos del libro que tiene 7. ¿Alguien más? Perfecto. Esta era mi duda. Gracias. Profe, ¿me escuchás ahora? Joana, sí. Fernanda soy. Decime. En esta clavincho evidentemente no funciona mi micrófono. Respecto a la agenda del resto de los encuentros sincrónicos, no veo, por lo menos yo, no sé el resto de los chicos, una nueva fecha. ¿Van a ir apareciendo o nos das vos el cronograma? No, deberían estar al final del programa las fechas, si no lo voy a chequear y las subo, pero me parece que están. Ok, gracias. Hola. Sí. Sí, buenas tardes, profesora. Quería hacerle una consulta con respecto al contenido y las clases sincrónicas que vamos a ir teniendo. Usted ahora mencionaba de ir leyendo el capítulo número 1 del libro. Luego que terminemos nosotros este capítulo vamos a tener otra clase de consulta y así sucesivamente con las demás unidades. Hay una clase por unidad, sí. Hay algunas unidades que incluso tienen 2 clases. Siempre una de ellas la va a dar el titular, si hay 2 clases. Bien, esa era la consulta. Usted decía también que ahora habían disponibles 2 capítulos. Después eso se va a ir actualizando, digamos, a medida que vamos avanzando, ¿o dónde podemos conseguir el resto de los capítulos? No, esa es una pregunta que empecé por ahí en el encuentro, dije, muchos de ustedes preguntan por la bibliografía, es un libro, no puede digitalizarse completo por la protección de los derechos de autor, y entonces hay que conseguir o el libro o pedirlo prestado en la biblioteca. Ok, gracias. Esas son las opciones. De nada. Bueno. Ahora sí, entonces empezamos. Les cuento, les preparé una filmina, tiene algunos, espérame Julio, así comenzamos y después les vuelvo a dar la palabra al final. Les preparé unas filminas con una serie de preguntas para que reparemos en ellas. Por favor, tómenlas en cuenta para saber, mientras ustedes están estudiando, poder darle contenido a estas preguntas, fundamentalmente porque entiendo que es la mejor forma de comprender los textos, ¿sí? Es poder responder ciertas preguntas a medida que vamos leyendo, tomando notas, haciendo resúmenes, etc. Y también siempre van a ver en el libro del doctor Rivaldi que se hace una remisión, una referencia a fallos realmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se explica cómo esa cuestión cobra vida, sabemos bien, a esa situación problemática. ¿Por qué? Porque precisamente partimos de la concepción, desde el punto de vista de la forma en que está desarrollado el libro, de una adhesión a los pensamientos del naturalismo.
Y esto quiere decir que el derecho es una ciencia eminentemente práctica y no teórica. Pero en el capítulo 2 vamos a precisamente ver el desarrollo de esa tensión entre las corrientes filosóficas que podemos agrupar con mayor preeminencia, por excelencia, para que ustedes vean todo el desarrollo histórico de los debates desde el punto de vista filosófico-jurídico en cuanto a las visiones o concepciones que se contraponen, ¿sí? El naturalismo y el positivismo jurídico. Entonces, desde esa inteligencia, lo que proponemos es que ustedes también puedan hacer ese ejercicio de reconocer que estas cuestiones que nosotros planteamos desde el punto de vista, llamémosle teóricos, tienen una repercusión, una implicancia práctica. Es decir, este conocimiento, desconocimiento de cuáles son esos atributos de la persona, por qué la persona es el fundamento del derecho, y así sucesivamente durante todo el programa, van a ver cómo esto se ve replicado en situaciones concretas, en conflictos que se dan en las relaciones intersubjetivas y que son sometidas a la decisión de los jueces para encontrar una solución justa en el caso concreto. Entonces, desde el punto de vista del capítulo de persona, nos tenemos que preguntar a qué llama el autor ser persona y cuál es el fundamento del derecho, en qué se fundan la capacidad y el acto de dominio del derecho, qué es la capacidad de apropiación, que se refiere, y qué es el estatuto ontológico de la persona. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito en estos conceptos. Bueno, el primer desarrollo es el análisis etimológico de las palabras. Van a ver que esto se presenta muchas veces porque trata de ir a la raíz del concepto que nos refiere a un significado, ¿sí? Entonces esto ayuda a ir revelando los sentidos de determinada cuestión. Dice, bueno, persona viene de la voz persu, que desde esta concepción histórica encontramos que era lo que se refería como a la máscara que utilizaban los personajes en las escenas teatrales, al papel o a la función, a la capacidad o al estado de todas estas personas. Entonces, de allí extraemos, chicos, perdón, pero voy a ver si los puedo silenciar a todos. Lo voy a encontrar. No, es que yo no estoy con la función, me parece. Bueno, les pido por favor que tengan muy en cuenta de tratar de desactivarse los micrófonos. No estoy pudiendo ponerlo. Bueno. Sí, perdón chicos, antes estaba más accesible, pero no lo estoy encontrando. Les decía, entonces, esa concepción responde a la configuración estamental que viene de esta cosmovisión greco-romana, donde los hombres son considerados desiguales en valor y dignidad, de modo que la sociedad se constituye por estratos de persona o estados. Podemos distinguir, por ejemplo, ciudadanos, esclavos, libertos, extranjeros, mujeres, menores de edad, y para cada quien un reconocimiento diferente, ¿sí? Por su rol, por su función, por su estatus, por su estrato en la sociedad. Piensen que, por ejemplo, en el día, hasta la fecha, hasta la actualidad, en algunas civilizaciones existe esto todavía de castas, de acceso a determinadas posibilidades en función de estos títulos, ¿no? De estos estados. Vemos un gran pasaje con el advenimiento del cristianismo. Esto nos permite
entender que la concepción de las tres sustancias, ¿no? Donde reside el ser, van a hablar de la visión de las personas a imagen y semejanza de Dios, ¿no? La Santísima Trinidad. Es decir, entonces esta igualación es lo que nos va a dar un cambio en el paradigma respecto de toda esa entidad que requiere un reconocimiento y un respeto, ¿sí? Esto es un primer pasaje histórico trascendente. Entonces ahí vemos la clave, la palabra dignitas hominis, ¿no? Este aspecto muy central sobre la dignidad de las personas, del ser humano, y tres características, que es incomunicable, individual, único e independiente. Es decir, yo no me puedo sustraer y delegar, digamos, en nadie. Tampoco soy como la individualidad única e irrepetible. Y bueno, tengo, y de allí empezamos a agregar cuáles son estas características que dotan a los seres humanos de estas cualidades, ¿no? Ya con Boece hablamos de una sustancia individual de naturaleza racional, y acá otro de los elementos, digamos, fundantes de esta visión, lo racional. Y en Beuchot encontramos la definición de ser completo, independiente e intransferible, ser sustancia de naturaleza racional y volitiva, otro de los argumentos, la voluntad, que tiene gran dignidad y es la más excelente que se da en la creación. Entonces ya ven el pasaje, ¿no? En conclusión, todos los hombres poseen ciertos derechos y deberes que les son propios por el solo hecho de ser persona. Otro gran momento histórico se da con Francisco de Vitoria, con la llegada de los españoles al continente americano, porque sucede un replanteo respecto de qué pasaba con esos habitantes de las Américas, ¿no? Entonces, este profesor retoma la idea de Imago Dei para determinar que existe una capacidad de dominio sobre sus propias posesiones por parte de los nativos americanos. Entonces esto también es, desde el punto de vista filosófico, otro gran hito en la historia. Y se siente el principio general según el cual uno es dueño de sus actos cuando puede elegir esto o aquello, ¿no? Esta capacidad de discernir, de hacer un juicio deóntico de razón, de lo que está bien y de lo que está mal, por cuanto solo es propio de los seres racionales, ¿no? La gran diferencia entre las fuerzas de la naturaleza del mundo irracional, como pueden ser los animales y todo lo demás, y aquellos seres que tenemos esta capacidad de pensar. Bueno, otro gran punto que van a ver en el desarrollo del capítulo es los postulados de Immanuel Kant. En tal sentido, vamos a destacar lo siguiente, que es posible discernir la ley necesaria para todos los seres racionales, de modo de juzgar siempre sus acciones según máximas tales que puedan ellos querer que deban servir de leyes universales para todos. Y la persona posee un valor absoluto que es su dignidad. Volvemos sobre aquello que habíamos visto que era el gran cambio, digamos, de paradigma entre el aspecto estamental y la noción filosófica de persona como la conocemos hoy. Que no tiene un precio, esto lo hace autónomo, no es intercambiable y, por supuesto, el ser es indisponible. Y este valor absoluto permite discernir que la persona es un fin en sí mismo y no un medio. No un medio para lograr otras cosas. La persona en sí es un fin en sí mismo. Su realización y su perfección, su desarrollo, su plenitud, ese es el fin. No es un medio para conseguir otros fines para otros individuos ni para la sociedad en su conjunto. Y la racionalidad es el fundamento de este principio práctico supremo. Un valor absoluto, autosuficiente, autónomo, que no se funde en interés alguno y que es incondicionado. La persona posee una capacidad de autogobierno, esto es la autonomía, el poder razonar y decidir respecto de aquellas cuestiones que puede valorar, ¿sí? Entonces dice, posee conciencia individual y libertad, otro gran aspecto dentro del desarrollo de los paradigmas de la filosofía desde el punto de vista de las características y de las cualidades de la persona que entendemos van dotando hasta la actualidad a entender los
los conceptos que hoy sostenemos. Es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. En conclusión, el ser, en búsqueda de su plenitud, se constituye como un sujeto de derecho, que es distinto a objeto de derecho. Es decir, esta es la noción por la cual se entiende que el derecho, la persona es el fundamento del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en función de esos fines, de dotar la mayor posibilidad de crear condiciones para este desarrollo del ser humano, su mayor plenitud, la consecución de sus fines, es decir, lograr su felicidad, es que nos organizamos, nos ordenamos en función de ciertas pautas de conducta que son después materializadas a través de normas que consideramos aplicables y que nos van a regir, ¿no? Ya esto lo vamos a ver en la parte de los capítulos siguientes, pero en función de esto es importante decir que el derecho está en función de la persona, es decir, a favor del desarrollo del ser humano, del principio pro homine, y no al revés. Entonces, esto nos va a marcar también, esta concepción, una clara distinción entre la forma en que vamos a concebir cómo debe aplicarse ese sistema normativo, ese sistema jurídico, porque si voy a atender a que la preeminencia está dada en el cumplimiento de esas disposiciones, o bien si tengo que siempre atender a la finalidad por la cual han sido creadas. ¿Se entiende esta diferencia? Bueno, este es un punto central de la diferencia entre las corrientes filosóficas. Vamos entonces, respondiendo a las preguntas del comienzo, a decir, bueno, ¿cuál es la concepción filosófica de persona? Tenemos algunos ya indicios en función de lo que comentamos. Es una suma de dominio ontológico. De nuevo, vamos a la etimología de la palabra, que viene del griego ontos, ente, y logos, ciencia, es decir, la ciencia del ser, del ente, y el dominio moral. Hablábamos antes de esta posibilidad, esta capacidad de poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, que es propia de los seres humanos, ¿sí? Por contrario a los seres irracionales. En definitiva, la persona es dueña de su propio ser, en el sentido que se autopertenece a sí misma y es radicalmente incapaz de pertenecer a otro ser. ¿Cómo? De sus actos ontológicamente, esto es, por la razón, es capaz de dominar el curso de sus actos. En consecuencia, hay una repercusión en la faz jurídica de la persona, que no fundamenta la filosófica, pero toma su concepción para reconocer los derechos que posee con independencia de la conformación del Estado. Vamos a hablar entonces de que existe, en función de estas cualidades, estas características, estas capacidades de la persona, un reconocimiento de estos aspectos tienen que ver con su mayor desenvolvimiento, desarrollo y plenitud, que son anteriores a la conformación de los estados y a la organización de los estados. Y que no son estos los que otorgan estos derechos, títulos, como sinónimos, bienes, sino que le pertenecen al ser humano por su condición. ¿Sí? Ese es otro gran aspecto central del capítulo. El fundamento último, entonces, de esta concepción será la dignidad que emana y sustenta a la persona, y en paralelo el reconocimiento de los fines que inspiran la vida en sociedad y la creación del derecho para cumplir esos fines. Bueno, desde el punto de vista jurídico, tenemos que expresión jurídica de ser el ser ante el derecho. No determinará la esencia del ser ni definirá a la persona como tal en un sentido estricto, ¿no? El que hablamos recién, en el sentido ontológico.
pero inexorablemente, es decir, inevitablemente, contendrá el dominio ontológico dentro de sí, la concepción jurídica. Es decir, esta capacidad de obrar conforme a su libertad y el dominio de sus propios actos en pos de la búsqueda de su felicidad y o la realización de su proyecto de vida. Es decir, para la ciencia jurídica es un sujeto titular de derechos y deberes u obligaciones. El sujeto es capaz de derechos y obligaciones, ejercer por sí o por sus representantes, por supuesto, ¿no? La libertad de la que está dotado en forma innata y de asumir las consecuencias de sus actos. Para Arvada, la persona en sentido jurídico es un concepto que está contenido radicalmente dentro de la persona en sentido ontológico. Es decir, se subsume el reconocimiento de este ser ante el derecho en la noción o el concepto filosófico que explicábamos en forma previa. Bueno, entonces, vamos a ir tratando de redondear algunas ideas. Persona. La persona es un ser sustancial de naturaleza racional y volitiva que tiene gran dignidad, que es la más excelente que se da en la creación, y que además, por ser ontológicamente completa e incomunicable, tiene un ser y una operación propios que son independientes. ¿Sí? Todo esto que va surgiendo del desarrollo de las nociones históricas que vimos recién. En resumen, puntualicemos. La persona tiene dominio de sus actos. Está regida por su inteligencia y voluntad, por lo que es consciente y libre. Realiza sus acciones bajo el dictamen de la razón. Asimismo, la persona, por ser consciente y responsable, es sujeto de derechos y deberes. Ahí englobamos al concepto jurídico de persona. Goza de potestad física y moral de hacer u omitir ciertas cosas. A pesar de ser ontológicamente autónoma, tiene cierta dependencia social. Ahora vamos a repasar un poquito y profundizar en este concepto. Y a pesar de esa dependencia, tiene la capacidad de llegar conscientemente a su propio fin, que es su felicidad. Un ser que domina su propio ser, que solo pertenece a sí mismo, con capacidad de decisión libre, de autodecidirse y de autogobernarse en la acción. Entonces, se distingue esencialmente el universo irracional, regido por las fuerzas de la naturaleza, respecto del universo humano, que está regido por la razón. Y entonces siempre existe una libertad de opción y una posibilidad de hacer un juicio de valor respecto de la conducta, de lo que está bien y de lo que está mal. Con independencia de los propios intereses, hay una posibilidad de todos los seres humanos de saber si algo es bueno o es malo, con independencia de una conveniencia subjetiva. ¿Sí? Si es algo que apoya y favorece y es acorde con el desenvolvimiento humano, con los fines últimos de nuestra existencia, o no lo es. Y esto es lo que nos permite a nosotros verificar la razonabilidad de esos entendimientos, de esas normas que nos vamos a dar para regirnos, de esas conductas que vamos a considerar valiosas en pos de determinados objetivos. Entonces, siempre tenemos, según esta posición filosófica, la posibilidad de verificar la razonabilidad de los contenidos normativos, porque eso es una actividad que tiene que ver con la razón. Y no es una mera conveniencia, no tiene que ver con cuestiones subjetivas, sino que tiene que ver con aspectos objetivos de la naturaleza humana y la naturaleza de las cosas. Y es allí la razón, en un contexto, en un tiempo y lugar determinado. Esta es la visión específicamente del naturalismo jurídico, que es la que seguimos desde la propuesta de la cátedra, de John Park, respecto de estos aspectos en los cuales, y estos aspectos y estas formas en las cuales estos derechos anteriores, preexistentes, que son innatos, pueden ser y deben ser ejercidos por el hombre. El derecho solo es aceptable por la razón y únicamente puede tener vida dentro de un sistema racional de relaciones interpersonales. Siempre
vemos que esta forma de organizarnos tiene la razón de ser, de ordenarnos, de vivir de forma pacífica, de poder dirigirnos y conducirnos con respeto hacia nuestro prójimo y de encontrar la forma de favorecer las mayores potencialidades. ¿Sí? Nos organizamos siempre y nos ordenamos en pos de un beneficio del hombre, un beneficio común. ¿Sí? Entonces, nos preguntamos. Este ejercicio, seguramente las preguntas no serán agotadas en esta instancia, pero sirve de disparador para que puedan hacer una lectura comprensiva del texto del capítulo de persona. El concepto de persona en sentido ontológico y el concepto de persona en sentido jurídico, ¿se trata de conceptos distintos que vimos? ¿Cuáles son las características de uno y cuáles son las características de otro? ¿Cuál podemos decir que comprende a cuál? Ese sería como un primer planteamiento. Ser sujeto de derecho. Sujeto de derecho. ¿Es de origen positivo, es decir, lo puesto por el hombre, lo otorgado por el hombre, o natural, aquello que debe ser reconocido, respecto de lo que hablábamos recién? ¿Todos los hombres son sujetos de derecho? ¿Cuál es, digamos, la proyección y la visión actual respecto de la noción de persona? ¿Somos todos iguales o no somos todos iguales frente a los sistemas jurídicos y en función de nuestros pares? ¿En todos los lugares es así o no? ¿Existen reconocimientos nacionales, internacionales, constitucionales respecto a esta cuestión? Bueno, es otra de las preguntas. Respuestas desde el positivismo jurídico y respuestas desde el naturalismo, desde el derecho natural. ¿Supeditado al reconocimiento del Estado o todo hombre tiene esa eminencia? Esa es otra de las preguntas cuya respuesta podemos inferir de lo que venimos hablando. Veamos entonces el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Acá tenemos un tratado internacional que nos va a dar una idea de cuál es esta visión desde el punto de vista del derecho internacional. El artículo 6 dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Por oposición, tenemos el concepto de persona según la concepción estamental de la sociedad, en la que el hombre se hace sujeto de derecho en razón de su estado o condición, del papel que desempeña en la vida social. Estas son organizaciones, desde el punto de vista que todavía existen culturas o países donde ciertas libertades están determinadas, o el ejercicio de ciertos derechos están limitados o restringidos en función de ciertas características, estados, condición. Hablemos un poco entonces de la ley natural. Decíamos recién que estos juicios deónticos, el origen etimológico de la palabra deóntico viene del griego deontos, que es lo debido, lo necesario, lo correcto, son juicios de razón, que, pensemos en lo que hablábamos hace un ratito de Kant, dice, tienen carácter de norma vinculante o de ley para nosotros internamente por esa reflexión que nos da la razón. Que todo hombre observa de sí con independencia de lo establecido por la sociedad. ¿Sí? Podemos decir que puede existir un sistema donde esté amparado o permitido o, digamos, no penado determinada conducta que de todas maneras, desde el punto de vista de la razón, podemos cuestionar respecto de su valor, si es algo bueno o si es algo malo para los hombres. Van a ver que hay muchos ejemplos de esto en la bibliografía. La existencia de la ley natural no procede de factores culturales, ¿no? Sino que es una estructura psicológico-moral del ser humano. Es decir, esto no tiene que ver con modas o tendencias o imposiciones. Esto tiene que ver con la estructura del ser humano desde el punto de vista de su facultad de razonar, ¿sí? Aquello que objetivamente puede discernir respecto de si es una conducta que favorece a los fines últimos de la humanidad o si los degrada, los perjudica. Es algo que
atrasa en ese sentido de la prosecución de los fines. Vemos también que la ley natural manifiesta en forma de deber las exigencias naturales del hombre que resumen la obtención de sus fines naturales, esto es, la realización del individuo o del desarrollo humano de la sociedad. Es decir, para poner un ejemplo que sirva para explicar esta cuestión, si en determinada cultura, sociedad, país, estado, no existe una protección, un cuidado en una actividad que daña injustificadamente y desmedidamente el ambiente, que afecta al resto del planeta, no quiere decir que eso, porque esté legitimado con una organización en un lugar donde eso es mandatorio, desde el punto de vista de la razón. Definitivamente podemos entender que existen formas de producción y que es un valor a considerar en esas técnicas, en esas formas, en esos desarrollos científicos, todo lo que tiene que ver con la protección de nuestro medio ambiente, porque es el lugar en el que las generaciones siguientes van a tener que vivir y que si no tenemos agua potable o aire con no polución puedan tener, estoy viendo la pregunta que me hacen ahí, ahora lo vemos, una incidencia. Es decir, que exista en determinado momento y lugar este tipo de conductas no quiere decir que no podamos decir de ellas que no son las conductas deseadas, esperables, las correctas. ¿Sí? Esto, de nuevo, no tiene que ver con una cuestión cultural donde puede haber modos de ejercer estos derechos. Por ejemplo, pensemos en el derecho a la vida. Por supuesto, existen estados donde la vida puede ser quitada como una condena, como una pena, ¿sí? Pero esto no quiere decir que la protección del derecho a la vida para todos los hombres deba ser por excelencia el principio rector y todos los esfuerzos destinados a, ya sea desde el punto de vista de las políticas institucionales, desde el punto de vista de las conductas entre los miembros y los individuos de una sociedad, y desde el punto de vista jurídico y de la interpretación de los jueces al momento del dictado de una sentencia. Es un bien tutelado por excelencia porque tiene que ver con precisamente la posibilidad de llevar a cabo estos fines y este desarrollo, el desenvolvimiento del individuo, pero no quiere decir que puedan existir en determinado tiempo y lugar una limitación o una restricción al efectivo ejercicio de esos derechos. Y esto se vincula con el punto siguiente que dice dinamicidad natural, hay una ordenación a los fines naturales del hombre y de la realización, perfección del hombre y un nivel social, un progreso humanizador de la sociedad en el cual vemos que pueden existir aspectos que tienen que ver con los modos en que se puede precisamente favorecer o desfavorecer el ejercicio de los derechos preexistentes, naturales o anteriores también llamados, son todas formas de sinónimos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la naturaleza humana es por definición inmutable, en todo tiempo y en todo lugar, pero existe algo que tiene que ver con la influencia de la historicidad, con el aquí y con el ahora. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque puede haber desarrollos, nuevos conocimientos, situaciones que antes no estaban previstas o generadas por el hombre, que importen o impliquen tener que replantear cuáles son las formas en que esos derechos pueden garantizarse de la mejor manera posible. Es decir, que lo que se afecta es el modo en que se ejercen, pero siempre ese núcleo básico de derechos fundamentales va a ser algo que es indisponible y que tiene que ver con la capacidad de las personas y cuyo fundamento es precisamente su carácter de dignidad que la hace única. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias del quebrantamiento de la ley natural? Entonces, bueno, precisamente es
existe la posibilidad de que esto no se cumpla, pero hay un reproche interno que es ineludible, digamos. Yo no puedo escapar a saber que a sabiendas estoy haciendo algo que sé racionalmente que está mal. ¿Sí? Entonces, ese reproche, ese quebrantamiento de la ley natural, bueno, lleva como consecuencia el reproche interno del conocimiento de esa conducta indebida. Bueno, y otro aspecto más que quiero hablar los últimos minutos del encuentro es de qué forma esperamos que ustedes puedan hacer una vinculación de estos temas con los temas de debate o con los fallos o con los casos que vamos a ir mencionando como ejemplo, incluso en el libro. Bueno, es importante que cuando analicen una cuestión que tenga que ver con un antecedente jurisprudencial, ustedes se ubiquen en tratar de identificar cuáles son las partes en ese conflicto, en esa situación jurídica intersubjetiva, y cuáles son de los fundamentos del fallo, si es que lo van a leer completo o si están citados, los que representan todo aquello que es esencial o fundamental o fundante para la decisión, y que es lo que se conoce como holding, digamos, lo que sostiene sí o sí, sin lo cual la decisión no hubiese sido la que se da, sino otra, y todo aquello que se dice a mayor abundamiento, o el dictum, cuestiones, digamos, periféricas o que vienen a completar esos argumentos, esos fundamentos centrales. Es muy importante que conozcan cuáles son los hechos que se cuestionan, ¿no? Cuál es la diferencia, cómo está planteado desde el punto de vista de la explicación del desarrollo fáctico del caso concreto, la situación vital. Es decir, cómo un caso es realmente tiene ciertas características que lo hacen único y que yo necesito conocer para delimitar el alcance del derecho en esa cuestión que trae a sometimiento de la decisión judicial. Y por supuesto, desde el punto de vista de nivel científico, es cuáles son las normas, y por supuesto vamos a ver en el desarrollo de nuestro programa que adherimos a una concepción del sistema jurídico abierto, cuáles son las normas, no solo las leyes escritas, las reglas, sino todo aquello que instruye, que conforma el sistema jurídico, que tiene que ver con los principios, con ciertos valores, con los antecedentes en la materia, con el argumento de autoridad, es decir, todo aquello que el saber sofisticado y reconocido respecto de determinada cuestión ayuda a develar el sentido de la aplicación de una solución jurídica a un caso concreto en un sentido de justicia, ¿sí? Principios del derecho. Y extraer entonces de esos considerandos y de la parte resolutiva del fallo cuáles son los fundamentos de la sentencia y ver cuál es la parte resolutiva. Entender que puede haber votos concurrentes o pueden haber disidencias. Bueno, precisamente llamar la atención, reflexionar respecto de cuáles son los argumentos por los cuales la decisión de un tribunal que es colegiado no ha sido unánime, ¿no? Para reparar justamente en cómo existen miembros de un mismo tribunal que no coincidieron en la decisión y que por supuesto, el voto de la mayoría es el que dirime el tema en cuestión. Y creo que con esto finalizamos la parte expositiva. Vamos a dar unos 5 minutos, un poquito más para hacer preguntas. Bueno, por eso. Entonces, detuve la grabación para liberar, porque esta es la parte expositiva, porque somos 250, pero quería darles de todas formas algún tiempo para hacer consultas. A ver, Carla. Sí, estoy escuchando lo que estaba contando sobre los fallos. En el módulo de la unidad 1 se encuentra uno ya para leer. Yo iba a preguntar si los fallos los vamos leyendo a medida que vamos también, ¿no? Viendo el módulo, o si los podemos ver en cualquier momento. Y lo ideal es ir viendo el fallo que está seleccionado para cada módulo, porque tiene una temática que es concordante con el tema de la unidad. Claro. Bueno, gracias.
A ver, Sara. Hola, profe. En este caso, acá cuando hablamos de hechos, ¿verdad? En concepto, ¿puede ser igual que causa? Concepto igual que causa, no. No, bien, eso quiero saber. Los conceptos si son parecidos o qué. Bien, gracias. De nada. Fernanda. Sí, profe, la escribí la pregunta, pero igual consulto. Respecto al libro, hay 6 ediciones del libro. Sí, correcto. Y otro, yo las recomiendo desde la cuarta en adelante por las actualizaciones y sobre todo porque las anteriores son anteriores a la reforma del Código Civil y Comercial. O sea que realmente tiene cuestiones que no están actualizadas con la norma que está referida, ¿sí? O sea, eso los podría llegar a desconcertar, digamos, o confundir. Hay un libro, o sea, es el que se llama exactamente Teoría del Derecho, porque hay otro de Ravivaldi que dice Lecciones de Teoría del Derecho. Los libros de lecciones son, tenemos 3 ediciones, son trabajos de las cátedras del doctor Ravivaldi, son de análisis de fallos. Correcto. Ok. Pero la bibliografía obligatoria de la materia es teoría del derecho, sí. Los otros libros hablan de temas que vemos en el programa, también, por supuesto, sirven para la materia. Gracias. Soledad. Sí, profe, yo tengo yo quería saber si servía. Todavía no te... Ah, sí. Lo subís un poquito y veo la edición, lo acercás, pero más arriba, así veo la edición. No se ve todavía. No, más abajo debe estar. Más abajo. Ahí. No se ve. No lo veo. A ver, fíjate vos, abrilo y fíjate que dice qué edición es. ¿Verónica? Sí, profe, una consulta. No sé si ya lo dijeron antes, pasa que yo me equivoqué y estaba en otra sala. Hay una actividad en un foro. La de los artículos periodísticos. Sí, esa. Quería saber si ya tenemos que ir realizándola o si ustedes van a... Sí, yo expliqué antes, lo vuelvo a decir porque menos, no hay problema, que cuando nosotros cambiamos de cuatrimestre o de semestre o de año, dependiendo si la materia es cuatrimestral, semestral o anual, se replican algunos contenidos porque ya están puestos, pero que se van, digamos, mostrando a medida que avanza el curso. Ese trabajo vino, digamos, de arrastre, por eso ya estaba ahí, lo vieron. De hecho, el doctor Ravivaldi no entendió que alguien hizo una pregunta respecto al trabajo y dijo, ¿qué trabajo? Todavía no dimos trabajo, porque no queríamos darle los trabajos o ese trabajo para comenzar antes de que ustedes tuvieran el material y pudieran leer el capítulo 1, porque si no, no nos pueden responder. Sí, no era autosuficiente. Exacto, por eso no le dimos un plazo. Pero pensemos que cuando finalice el tiempo previsto en el cronograma para la unidad número 1, deberían tener una respuesta de ese trabajo práctico, sobre todo para testear si pudieron entender por dónde iban las cuestiones del análisis filosófico de los conceptos de persona y jurídico a la luz de una situación problemática. ¿Sí? Claro, entonces en principio sería con el material de la unidad número 1. Sí, también dije que la respuesta a esos planteos de debate en general va a ser o una devolución general o una charla en un encuentro sincrónico para que lo podamos debatir. ¿Sí? Bueno. De personas. Pues, si tuviéramos que dar una respuesta individual sería materialmente imposible en este tipo de trabajos. Perfecto, bueno, muy claro, muchas gracias. No, de nada, por favor. María Paula. Profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Con la del módulo alcanzaría entonces para empezar a leer, ¿no? Lo del módulo que dice... Sí, a ver, el módulo son dos cosas distintas. El módulo es una explicación de la bibliografía. También está digitalizado el capítulo 1 del libro. Eso es lo que idealmente tiene que leer. Sí, lo vi, por ahí, pero entonces sería el módulo más lo que está en la bibliografía digitalizada. Sí. Buenísimo, gracias. Sí. Tal vez con leer la bibliografía no necesitas el módulo. Lo importante es el libro, pero el módulo explica el libro. Bueno, gracias. Matías.
Hola, profe, ¿a mí me dice? Sí. ¿O hay otro Matías? Matías, sí, le bajé la mano recién a tu pregunta, Ok. decime. Con respecto a ese trabajo que usted había mencionado recién, al trabajo lo hice, profesora. Ok, perfecto. ¿Te Claro, resultó? me gustó mucho la actividad, me gustó mucho, Ok, me hizo pero lo hiciste poniendo en correspondencia con los temas del libro, más allá de las preguntas del caso. Bueno, en realidad, bueno, fue claro, porque justamente yo no entendía realmente que si tenía que justamente revisar algo que ya nos habían dado o no. Entonces prácticamente fue más que nada propia De investigación. opinión. Sí, Claro, opinión, ok. propia investigación, ¿no? Ok, perfecto. Pero prácticamente hice todo. Y bueno, pero lástima que no podría saber si estuvo bien o no, ¿no? Ese sería lo lindo. No, pero ya va a llegar. Por eso yo les digo, alguien está preguntando dónde está el trabajo del que hablan. El trabajo del que estamos hablando está en espacio de trabajo, al final, que dice foro de debate. Dice problemática social. Bueno, este es el trabajo del capítulo 1, pero que no le hemos dado un plazo porque es necesario que lo respondan a la luz de la teoría que estamos estudiando. ¿Sí? O sea, hay preguntas que se responden desde, dice, identifique el título natural y título positivo, que también tiene que ver con la unidad 2, fuentes del derecho, que tiene que ver con la unidad siguiente, o sea, algunas preguntas ya pueden ir contestando, por ejemplo la 1, por eso es un trabajo de desarrollo y que les va a ir, digamos, ampliando la posibilidad de respuesta, la lectura del material. ¿Sí? Claro, aparte, Está muy bueno que lo vayan elaborando. Sí. Profe, quizás me equivoco, pero planteo, por ejemplo, que a mí me pasó que si yo no entendía algo, el amigo Google, por ejemplo, vos buscas muchas definiciones ahí y te ayuda un montón también a entender el concepto de lo que se está refiriendo, por ejemplo, lo que sería algo que quizás no lo leí, ¿no? ¿Puede ser que ayude en algo también o no? Sí, si vos googleás fuentes del derecho va a haber una respuesta. Definitivamente nosotros procuramos que ustedes lean el capítulo de fuentes del derecho del libro del doctor Ravivaldi. Gracias. ¿Sandra? Hola, profe. Quería consultar si hasta dónde tenemos que leer para la próxima clase. ¿Hasta dónde? Bueno, a ver, voy a contestar tu pregunta y también del foro. Chicos, hay un cronograma, ¿sí? Un cronograma. Un cronograma quiere decir que estipula plazos, fechas, para que ustedes se organicen en la lectura y vayan llegando para llegar bien al primer parcial y al final en forma gradual y ordenada con esta materia. Ese cronograma les va diciendo el ritmo de la lectura. No es que nosotros les vamos a ir haciendo exámenes intermedios ni nada. Si vos podés dedicarte a esta materia y estudiarla toda, bienvenido. Si lo vas estudiando de esa forma, decimos, bueno, tenemos 20 días para el primer parcial, o para el primer capítulo y así hasta llegar al primer parcial. Lo van viendo con el cronograma. Los trabajos, por eso justamente ese trabajo que quedó ahí colgado del cuatrimestre anterior, puedo eliminarlo o puedo dejarlo, tiene preguntas de los distintos capítulos. La primera pregunta es del tema de persona de este capítulo. Y después tiene una pregunta, es como un ejercicio integrador, ¿sí? Tiene una pregunta de la unidad siguiente, de la otra y de la otra, hasta llegar a fuentes. Entonces, por eso, atención, lo pueden contestar googleando, como dijo el compañero, pero no van a ser correctas las preguntas desde el punto de vista de evaluar si entendieron el texto de la bibliografía. ¿Sí? Alguien dice, preguntan muchas veces lo mismo. Bueno, voy a darles el beneficio de la duda de que entraron tarde porque por algún motivo había otra sala que no entiendo cuál es, porque la única sala que habíamos programado para el encuentro de hoy debería ser esta. Pero bueno, esas cosas que todavía hay que ajustar desde el punto de vista técnico, por eso no pasa nada y creo que para estudiantes de primer año son válidas todavía. María Paula. Profe, igual yo comuniqué que la otra webinar es con otra materia que es introducción al derecho privado. Pero no entiendo por qué se metieron ahí, si el link de este encuentro está dentro de nuestra plataforma, de nuestra materia, no había forma de pifiarle. No, y lo que pasa que muchos que no entienden todavía la página no la han chusmeado. Pero no era un problema de la configuración, se metieron en otra materia y se metieron en otro link. Ok, correcto, y estaban ahí esperando, pero mal. Okay, me da tranquilidad, gracias. Daniela.
Chicos, los voy nombrando a medida que los veo. Acá me los ordena de alguna forma. Juan Carlos. Buenas tardes, profesora. Una consulta. El libro del doctor Revivaldi, tremendo trabajo. Obra. Sí. Yo veo la posibilidad de poder comprarlo. ¿Usted qué le parece como profesora? Yo lo tengo como el libro de cabecera porque lo uso para el ejercicio de la profesión, pero bueno, es una obra, realmente. Sí. Tremendo. O sea, como para poder conservarlo como obra. Sí, hay muchos temas. Es muy amplio. Muchas gracias, profe. Nada. Karina. Hola, profesora, ¿cómo le va? No, le iba a hacer la misma pregunta que Juan Carlos, así que bueno, nada, tomo eso de comprar el libro. Sí, yo entiendo que es un libro que por supuesto versus cuestiones que están digitalizadas tiene otro costo, pero bueno, nada, ustedes ya van a ir viendo el desarrollo de sus materias, cuáles libros les parece que pueden servir para siempre. En mi opinión, este es uno de ellos. O sea, usted nos recomienda, o sea, no, si nos tiene que recomendar, que lo compré. Sí, tenerlo. Sí, si no lo pueden comprar por una cuestión económica, pueden conseguirlo en otro formato, sí. Está bien, bueno, muy amable, gracias. No, por favor. María Pía. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Hasta acá llegaría lo que es el capítulo 1? Porque según el índice, tanto del libro de Revivaldi como del programa, era comprender la mitad de los contenidos. Hasta acá sería importante y ya para el próximo encuentro, como dice el próximo encuentro, unidad 2, quiero saber si avanza en la lectura o si leo... Ayúdame, María Pía, por ejemplo, ¿qué títulos quedaron afuera? El vigente Código Civil y Comercial, Código Civil de Vélez, Derecho Intraconstitucional, recepción del concepto de persona y jurisprudencia, supuestos de persona con pleno discernimiento, persona y género... Bueno, ahí te freno, claro. La cuestión de la jurisprudencia, bueno, la acotamos, el libro tiene tantos ejemplos, ¿no? La acotamos a algún fallo específico, porque si no, esa parte digamos que sí que es la que podemos reportar. Y la cuestión del tratamiento en el nuevo Código Civil y Comercial, no, lo tienen que leer porque lo tienen que saber, o sea, que artículos, todos los que tienen que ver con el concepto de persona, 51, etc. Ok, perfecto. Derecho de personas con discapacidad, género... Bueno, esas son los embriones calculados. Bueno, son como ya cuestiones específicas en general, son súper interesantes, pero por ejemplo, el tema de los embriones, que no tienen un estatuto, digamos, reconocido desde el punto de vista de la personalidad jurídica en estos términos, o qué pasa con las discapacidades, cómo ha ido evolucionando, cómo era el tratamiento en el código, cómo es a favor de entender que la incapacidad es la excepción y que existe siempre una propensión a entender que estamos abogando por las mayores capacidades y tutelar respecto de aquello específico que la persona no puede hacer. Antes tenías una declaración de incapacidad para todo, ¿sí? Bueno, ver eso, ¿no? Me parece muy útil también, y ver el desarrollo de cómo mayor efecto del alcance de la personalidad, del reconocimiento, del jurídico, de la personalidad. Porque también hay videos sobre esto de los embriones, además quería saber si era como muy, central el tema. No, definitivamente no. Hay mucha jurisprudencia porque específicamente no está resuelto todavía. No, perfecto. Como vi también acá donde están los recursos audiovisuales, hay videos y demás, quería saber si era como muy central para el capítulo o podíamos leerlo, pero no profundizar. Perfecto. No, de nada. Karina. Profe, discúlpame, ¿vos tenés el libro ahí a mano como para poder verlo bien, la tapa? Sí, me esperan. No tengo acá en la mano, espérenme. Chicos, ese libro que estábamos hablando está habilitado igual, nosotros lo tenemos ahí, ¿no? En el plan de estudio y todo eso, ¿no? Sí, pero dijo que no estaba como completo, algo así. Ah, por eso o sea que por eso tendré que comprarlo. A ver si se ve. No se ve. Ahí está. No se ve nada, profe. Profe,
¿Ese libro está completo en la bibliografía que nosotros tenemos o faltan cosas? No. El digitalizado solamente hay 2 capítulos, chicos, ya lo dije. O sea que nos conviene sí o sí comprarlo. No sé quién me lo preguntó, estaba contestando la pregunta de alguien, pero chicos, si Karina. lo googlean la tapa, Karina, lo vas a encontrar enseguida, ¿sí? La última edición es la 6ª, la última. Listo, gracias. No, la que tengo yo es vieja porque es el que tengo acá en mi casa, el nuevo yo lo tengo en la oficina. Tenemos que comprar entonces esa, la última edición, que es la 6ª. Yo, para que se den una idea, trabajo con el doctor Ravivaldi antes de que saliera el libro, así que tengo muchas ediciones. No me quedó claro si me dijiste la última edición. ¿Está? La última es la 6ª. Ok, Sí, esa la Verónica. tenemos que comprar. No, pueden tener cualquiera después de la 4ª, funcionan también bien. Pero si van a comprar, les recomiendo el último, sí, claro. Listo, gracias. Verónica. Sí, profe, yo tenía otra pregunta. Estuve mirando el libro, leyendo el primer capítulo y comparándolo con los puntos del programa. Y hay un punto del programa, que es el punto número 6, que habla sobre la recepción del concepto de persona en derecho internacional, y ese punto no aparece en el libro. El punto 6 en el... Sí, tal vez no como un título, pero está en el capítulo definitivamente, porque el derecho internacional habla precisamente, recién hablábamos de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y tenés el Pacto de San José de Costa Rica, están mencionados en el desarrollo, digamos, pero no tal vez como un punto, como un título. Claro, me llamó la atención porque, digamos, toda la unidad 2 sí, exactamente, claro. Pero lo vas a encontrar en el resto del programa porque tiene que ver con una adecuación de los contenidos de la currícula a ciertos estándares, y tal vez en el libro no están puestos como un título, pero desde el punto de vista del programa tienen que estar identificados. Tienen que estar incluidos. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Verónica? Sí, profe, ¿qué tal? Buenas tardes a los compañeros. Yo noto, no sé si es una dificultad particular, mucha dificultad del vocabulario específico, en el entendimiento, ¿no? A veces como que me quedo atrás y como que me dificulta entenderte por ahí. A lo mejor es por eso, es porque por ahí me falta, y eso que he estado leyendo, ya hace como 2 meses que vengo leyendo, pero me cuesta. Eso es normal, ya me voy a adaptar al vocabulario o no sé. Sí, para ser objetiva, traté de sintetizar los aspectos centrales para dar algunas palabras o explicaciones con sinónimos, para depurar un poquito y que puedan entender como con algún ejemplo este tema, que es muy extenso, en 1 hora, 45 minutos, pero es mucho más extenso. Entonces sí, definitivamente no debe haber nada que no entendés, sino que requiere incorporar nociones que no... Es como, viste, como todo, que se va construyendo, se va es como que vas escribiendo en tu propio Por ejemplo, conocimiento. el libro me va a ampliar el conocimiento, porque a veces yo también le digo del profesor Ravivaldi, y la verdad que a veces también siento como que hablan difícil, ¿me entendés? No. Tratamos de no hacerlo, pero hay palabras que son insustituibles. Si yo hablo del estatuto ontológico de algo, es porque es esa la palabra que hay que usar. Entonces traté de explicarla para que ustedes entiendan de dónde viene, hasta que se familiaricen, digamos, con el vocablo, que puedan ver la raíz o cuál es su razón de ser, ¿no? Esto que vemos de la etimología de la palabra. Bueno, es para decir, bueno, se usa esta palabra porque tiene una raíz histórica, pero las videoclases del doctor Ravivaldi son sumamente esclarecedoras. Y el libro, lo que vos tenés es la posibilidad de leerlo. Y bueno, las videoclases también las podés pausar, pero el libro vos vas de atrás para adelante todas las veces que quieras. Cuando existan conceptos o ideas que definitivamente, no sé, les doy un ejemplo, cuando vean cetética versus dogmatismo, y por más que lo lean, y ustedes me quieren hacer una pregunta, decirme, mira, no lo logro
destrabar Sí. porque no veo, bueno, lo vemos en el foro, siempre lo que yo les pido es una participación, digamos, activa, es decir, esto es lo que dice el libro, ¿no? Y me lo ponen o lo pegan o dicen la página tal, así vemos todos de qué se trata. Lo que yo entiendo es esto, ¿es correcto o no es correcto? Entonces ahí viene el intercambio, porque ese ejercicio es el que, porque si no, es como que uno hace una pregunta, bueno, ¿qué quiere decir inalienable? Bueno, inalienable, ¿en qué contexto? Búsquenlo en el diccionario, pero no es mala predisposición, es sentido común. Claro. Depende. Claro. Si se refiere a un derecho inalienable, no es lo mismo que la palabra inalienable, ¿sí? En un momento de escepticismo Ético. filosófico, bueno, es una cosa, algo que parece incomprensible, es como Bueno, que por no- eso, esos son conceptos que tienen una doctrina detrás. Es el nombre de un tipo de pensamiento. De nuevo, sí, si nunca lo escuchaste te va a costar, pero eso yo no lo puedo explicar con otra palabra. Es como que yo te diga, tenés una enfermedad renal. No, renal no sé lo que es. Bueno, no, es renal, o sea, hasta que sepas que es renal, pero es el nombre que tiene. Después lo que hay que entender es la explicación de eso, o sea, cuál es el pensamiento del escepticismo. ¿Sí? familiarizarnos, entonces. Por ejemplo, ahí con esto me servís para dar otro ejemplo. Van a ver inmediatamente en el capítulo siguiente la cuestión del cognitivismo y no cognitivismo. Son palabras que van a presentar esta resistencia, pero esto es una filosofía detrás. Entonces hay que entender a qué se refiere esa noción. ¿Sí? Y después vas a saber de lo que estás hablando con ese nombre, pero porque entendiste cuál es el contenido. Esto es tu pregunta, pero creo que sirve para todos. ¿Sí? Gracias, profesora. Sí, Bárbara. No sé, yo los voy diciendo como me aparecen acá, pero decime, Sí, Sara. profe. Soy Bárbara. Habla, Bárbara. Sí, yo solamente le quería decir, o sea, le quería mostrar el libro que conseguí en PDF, que es este. Para mis compañeros que se preguntaban cuál era, que en PDF están en los grupos de WhatsApp el libro completo. Bueno, Y es de excelente. la Yo partir te de la pedí sexta edición. que eso no lo compartamos en este espacio porque eso es precisamente la violación a los derechos de autor. O sea, es un libro que está PDFeado, digitalizado y no correspondería, eso no estaría dentro del ámbito de lo correcto. Entonces yo no debería ni siquiera formar parte de esta conversación y de este intercambio. O sea, si ustedes lo hablan por cuestión de ustedes, verán si ese es el libro, si no le falta nada, y cómo lo consiguen y cómo se lo hacen llegar, pero nosotros de eso no tenemos que tener ninguna intervención. Profesora. Bárbara. No, ¿quién? Hola. Sí. ¿Quién está hablando? No te veo. Hola, profesora. Ahí está, María Elena. Sí. María Elena. Yo quería preguntarle acerca de los exámenes parciales. Por ejemplo, ¿cuántas unidades abarca el primer parcial? Eso está en el mensaje de bienvenida. Creo que es hasta la 4 o hasta la 5, porque depende cómo está organizado el programa, pero no los quiero confundir. Está en el mensaje. Y en cuanto a las Está seguro en el mensaje, porque eso es la pregunta. Sí, y las fechas lo mismo, son las fechas que pone la facultad. Ustedes vieron que nosotros los profesores ni con la carga de las actas finales o problemas de sistema y fechas, todo lo establece la universidad desde el punto de vista de la administración, lo administrativo, digamos. Nosotros nos amoldamos a eso, no lo asignamos. Digamos. Claro, porque yo los he buscado y quizás no los he buscado bien, pero no he visto hasta ahora fecha de exámenes. Sí, están. Ah, perfecto. Están, pregúntenlo en esos, sí, y chequeen, ¿no? Si se pasan información por alguna vía tipo grupo de WhatsApp, chequeenla en el... Por ejemplo, si vos vas a preguntar en un grupo cuáles son las fechas de los parciales, fíjate que está en el foro de tal o programa donde dice tal, abajo están las fechas, que te guíen dónde buscarlo y chequearlo en la plataforma. Félix. Perfecto, profesora, muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Mi duda es con respecto a los finales. En el foro de novedades hace mención que el libro que se recomienda solo abarca los temas principales, pero no abarca todo el problema, todo lo que sería el programa. En ese caso, para el final,
No, es lo que se evalúa, la bibliografía obligatoria. Sí. Entonces, en el final, los mismos temas. Todo lo que está en la bibliografía. Solo el libro. Bueno, gracias. De nada. Matías. Profe, abusando un poco de lo que usted sabe, ¿no? Quizás me voy a ir por las ramas, pero quisiera saber acá si usted sabe lo que significa la votación para turnos extraordinarios que tenemos que votar nosotros. ¿Usted tiene noción de eso? Listo, muchas gracias. Está, perfecto. No, de nada, no te puedo ayudar. No veo más manos. ¿Alguien más, chicos, quiere hacer? Adiós, muy buena clase, gracias. Bueno, gracias, chicos, trato de hacerlo. Bueno, nada, me despido y les voy a seguir asistiéndolos en el foro por un tiempo más. De nuevo, eso. Pero lo que les pido desde el punto de vista de las formas es para todas las materias. Nos ayudan mucho a poder optimizar. Si ustedes hacen las preguntas desde la mención de cuál es la pregunta concreta, así no preguntan todos lo mismo. O ha pasado mucho durante el transcurso de esta semana que todos preguntaban el horario de la clase sincrónica, la bibliografía. Que no es por no responderla, porque no me cuesta nada, son 2 palabras que yo escribo, pero es que me parece que no les es útil el foro a ustedes, ¿no? Como que poder leer todas las consultas los ayuda también a pensar cuestiones que alguien se planteó, ¿no? Como que hagamos un intercambio ahí más académico, sin perjuicio que puedan hacer todas las preguntas que quieran, obviamente. Así que, bueno, gracias chicos, ahí van saliendo. Nos vemos la próxima. Listo, hasta luego. Gracias, profe.